Bienvenidos al canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer con 2 agujas paso por paso este lindo gorrito. Es para 6 a 12 meses y lo hice para que haga conjunto con la chaquetita Max que ya les mostré en el canal. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de la chaquetita, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, como les digo, el gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para niños y niñas de aproximadamente 6 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 18 a 24 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. Ahora, para tejer este gorrito y en realidad el conjunto, la chaquetita y el gorrito, esta es la lana que estoy usando. Esta es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, para el gorrito, para el tamaño de 6 a 12 meses, yo usé un total de 35 gramos, que son aproximadamente 96 yardas o 88 metros. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo gorrito. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este gorrito yo voy a usar estas agujas circulares. Estas son agujas de 3.5 milímetros y son agujas circulares que miden 16 pulgadas. La lana que estoy usando es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Estoy usando la misma lana que usé para tejer esta chaquetita. El gorrito lo vamos a hacer para que haga conjunto con esta chaquetita. Esta es la chaquetita Max. En la caja de información pueden encontrar el link. Ahora, la chaquetita es para 9 a 12 meses, así es que voy a estar haciendo este gorrito para 6 a 12 meses. En la caja de información de este video les voy a dejar cómo también se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, aquí para empezar, como les digo, voy a usar estas agujas circulares. Vamos a tejer el gorrito en forma circular. Si ustedes gustan, también pueden usar agujas más largas y pueden usar el método Magic Loop para tejer el gorrito en forma circular. También pueden usar agujas de doble punto. Yo voy a estar usando estas agujas que son bien cortas y aquí lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Ahora, para montar los puntos voy a medir mi lana primero. Con las dos agujas así vamos a enrollar la lana 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Lo vamos a doblar una vez, tengo para aproximadamente 40 puntos. Lo doblamos una vez más, tengo para 60. Lo doblamos una vez más, tengo para 80 puntos. Lo doblamos una vez más, tengo para aproximadamente 100 puntos. Vamos a montar un total de 88 puntos. Así es que tengo aquí lo suficiente lana para 100 puntos, que es más que suficiente para los que vamos a montar. Ahora aquí bien podemos hacer un nudo, así, y metemos las dos agujas. Ahí está. Ahora vamos a abrir la lana y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando una lazada. Así. 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener un total de 88 puntos en las agujas. Continúen, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo un total de 88 puntos. Ahora aquí al final vamos a agregar un punto extra. Este punto no cuenta, lo estoy agregando para poderme unir en forma circular. Ya les voy a mostrar cómo. Miren, aquí vamos a retirar una de las agujas con mucho cuidado. Ahí está. Aquí tenemos todos los puntos, tenemos 88. Vamos a traer los puntos aquí a la punta de la aguja. Miren, aquí está mi lana. A este lado, al lado derecho, aquí tengo el último punto que monté y este es el primer punto. Vamos a traer el primer punto aquí y vamos ahora a traer el último punto que monté por encima de este punto.
Ahora, este punto lo vamos a dejar caer y jalamos para que se cierre. Ahora aquí, muy importante, vamos a poner un marcador marcando el inicio de las vueltas. Yo voy a usar este marcador en el color amarillo. Ahora lo primero que vamos a hacer es el resorte del gorrito. Lo vamos a hacer igual como hice este gorrito. Miren qué lindo está. El gorrito lo vamos a hacer doble porque lo vamos a doblar y después vamos a hacer una vuelta para unirlo. Para este gorrito yo hice 15 vueltas. Es un gorrito para una talla pequeña de 3 a 6 meses, así es que no necesita mucho aquí. Yo voy a hacer 16 vueltas para este gorro. Esta parte aquí ya doblado mide 1,5 centímetros, que son más o menos 1 pulgada. Así es que para hacer este resorte, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a iniciar la primera vuelta tejiendo el primer punto al derecho y el siguiente punto al revés. Y eso es todo. Otra vez, un punto derecho y uno al revés. Un derecho y un revés. Y así por toda la vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy por terminar esta primera vuelta del resorte. Miren, tengo los últimos 2 puntos. Tengo que terminar con un punto derecho y uno al revés. Y ahí está. Así completo esta primera vuelta. Tengo 88 puntos. Vamos a pasar el marcador y de nuevo vamos a repetir lo mismo. Empezamos con un punto derecho y un punto revés. Un punto derecho, un punto revés. Y así hasta completar la vuelta 2 y luego van a continuar para la vuelta 3 hasta la vuelta 16 haciendo lo mismo. Un punto derecho, un punto revés. Como les digo, aquí para mi resorte nada más voy a hacer estas 16 vueltas porque lo voy a doblar. Así es que aquí voy a quedarme con 8 puntos que se van a ver a este lado y los otros 8 puntos van a estar al lado revés. Y bueno, así voy a continuar. Luego vengo y les muestro ya cuando tenga las 16 vueltas para mostrarles cómo vamos a unir el resorte. Ok, terminé de hacer el resorte. Miren, hice un total de 16 vueltas y está midiendo 5 centímetros, que son más o menos 2 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es doblar el resorte y lo vamos a unir. Si ustedes no quieren hacer esta parte, entonces pueden hacer el resorte más corto, tal vez unas 8 vueltas nada más y luego continuar con el resto del gorro, que es esta parte aquí. Nada más vamos a tejer esta parte recto, todos los puntos al derecho. Así es que para hacer esto, miren, vamos a irnos aquí. Este es el primer punto, esta es la primera columna de puntos. Aquí voy a levantar esta barrita, pero por el lado revés, miren, esta barrita. La voy a levantar así. Voy a ir aquí y voy a levantar esta barrita ahí y la voy a poner aquí en la aguja izquierda y aquí voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho. Y así vamos a ir uniendo el resorte con la parte de arriba y la parte de abajo. El siguiente punto es un punto revés, así es que voy a ver aquí esta columna de puntos. Por el lado revés está la columna de puntos al derecho, así es que vamos a levantar esta barrita y la vamos a poner en la aguja. Y tejemos estos 2 puntos juntos al derecho. Ahora el siguiente punto es una columna de puntos al derecho a este lado, si es que por el lado revés van a estar al lado revés. Levantamos esta barrita y la ponemos en la aguja y tejemos juntos estos 2 puntos. Otra vez tengo el siguiente punto, es una columna de puntos al revés, así es que por el lado revés van a estar al derecho. Lo mismo, levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja y tejemos estos 2 puntos juntos al derecho. Y así vamos a ir uniendo el resorte hasta terminar. Miren, el siguiente punto es un punto derecho, así es que a este lado va a estar al revés. Así es que levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja y tejemos estos 2 puntos juntos al derecho. Y así voy a continuar. Punto revés, a este lado está al derecho. Levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja y tejemos estos 2 puntos juntos al derecho.
El siguiente punto es al derecho. A este lado vamos a buscar el punto en la columna que está al revés. Levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja y tejemos estos dos puntos juntos al derecho. Y así, hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de unir el resorte. Miren, así es como ha quedado por el lado revés. Asegúrense de hacer esta parte con mucha paciencia para que les quede un terminado muy bonito. Ahora vamos a continuar con el resto del gorrito. Así es que aquí lo único que vamos a hacer de aquí en adelante es tejer todos los puntos al derecho. Y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 88 puntos. Continúen así, terminemos de hacer esta vuelta número 1. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Ahora, como les dije, de aquí en adelante nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho y vamos a hacer esto por un total de 26 vueltas. Y ya saben, tejemos todos los puntos al derecho, así como hicimos la primera vuelta. Bueno, continúen así. Terminemos de hacer estas 26 vueltas. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 26 vueltas para esta parte. Miren, así como está, desde la última vuelta, la vuelta 26, hasta la parte de abajo aquí del resorte, está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Ahora vamos a comenzar a darle forma a la coronilla del gorro, así es que vamos a comenzar a hacer disminuciones. Para hacer eso necesitamos poner unos marcadores. Miren, aquí tengo 88 puntos. 88 dividido entre 8 me da 11. Así es que aquí tengo, miren, 11 puntos marcador, 11 puntos marcador, 11 puntos marcador, 11 marcador, 11 marcador, 11 marcador, 11 marcador, 11 marcador, y aquí tengo mi marcador al inicio de la vuelta. Este marcador está en un color diferente que los otros porque me quiero asegurar de que cuando llegue aquí al final, ese es el final de la vuelta. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Este marcador tiene que estar en un color diferente a los demás. Así es que aquí miren, para empezar y hacer la primera vuelta de disminuciones, lo que pueden hacer aquí es continuar con unas agujas más largas y trabajar esta parte en forma circular usando el método Magic Loop, que es lo que yo voy a hacer ya cuando no pueda usar estas agujas. También pueden usar agujas de doble punto. Yo, como les digo, voy a cambiar ya cuando no pueda trabajar más con estas agujas a unas agujas circulares del mismo tamaño, pero por el momento vamos a continuar con estas agujas. Miren, aquí para hacer la primera vuelta de disminución vamos a tejer estos puntos hasta llegar a los últimos dos puntos antes del marcador. Aquí es donde siempre vamos a hacer las disminuciones, en estos dos puntos antes del marcador, y lo vamos a hacer para cada sección. Así es que aquí para empezar voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora tengo estos dos puntos antes del marcador. Aquí vamos a tejer estos dos puntos juntos al derecho. Aquí está la primera disminución. Voy a pasar el marcador y de nuevo voy a repetir lo mismo. Voy a tejer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, los dos puntos que siguen, que están antes del marcador, voy a tejer dos puntos juntos al derecho. Y así voy a continuar para cada sección. Recuerden, tenemos 8 secciones y cada sección en medio entre marcador y marcador tengo 11 puntos. Así es que voy a continuar así. Nos vemos aquí al final de la vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de disminución. Estoy al final de esta primera vuelta de disminuciones. Esta es la última sección. Miren, aquí está el marcador de inicio. Tengo los últimos dos puntos. Aquí ya tejí 9. Así es que para terminar, lo mismo. Tejemos dos puntos juntos al derecho. Pasamos el marcador que marca el inicio de vuelta. Ya completé una vuelta. Esta primera vuelta fue de disminuciones. Así es que al final de esta vuelta hemos disminuido 8 puntos. Así es que tengo 80 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora, para la vuelta 2, vamos a tejer todos los puntos al derecho.
La vuelta 2 no disminuimos, nada más tejemos todos los puntos al derecho. Las disminuciones las vamos a trabajar una vuelta sí, una vuelta no. Así es que esta vuelta 2 no hay disminución, solo tejemos todos los puntos al derecho. Así es que continúen así, terminemos esta segunda vuelta, nos vemos al final. Terminé la vuelta 2 de la coronilla del gorro. En esta vuelta no he disminuido, nada más tejí todos los puntos al derecho y al final de esta vuelta tengo 80 puntos también. Ahora para la vuelta 3, en esta vuelta 3 vamos a disminuir. Así es que aquí, miren, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos al derecho, los 2 puntos antes del marcador se tejen juntos al derecho. Y aquí está la primera disminución y así voy a trabajar cada sección. Paso el marcador, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y así es como vamos a continuar para la vuelta 3. Ahora, al final de esta vuelta 3 vamos a tener un total de 72 puntos. Y luego ustedes van a continuar con la vuelta 4. La vuelta 4 nada más se teje todos los puntos al derecho, así como hicimos la vuelta 2. Al final de la vuelta 4 van a tener un total de 72 puntos. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar las disminuciones para darle forma a la coronilla del gorro. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 3 y la vuelta 4. La vuelta 4, les repito, nada más van a tejer todos los puntos al derecho y luego vengo y les muestro una vez más la vuelta 5 donde vamos a disminuir, ya que el resto ustedes lo van a hacer sin ningún problema. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la vuelta número 3 y la vuelta número 4. La vuelta 3 fue una vuelta de reducción. Al final de la vuelta 3 tengo un total de 72 puntos y luego para la vuelta 4 nada más tejí todos los puntos al derecho y también al final de esa vuelta tengo 72 puntos. También cambié a estas agujas más largas. Aquí vamos a comenzar a tejer el gorrito en forma circular usando el método Magic Loop. Si ustedes quieren pueden usar agujas de doble punto también. Bueno, aquí para la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en las vueltas de reducción. Miren, aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Estos son los 2 puntos que están antes del marcador y así es como vamos a trabajar cada sección. Otra vez pasamos el marcador, vamos a tejer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego tejemos los 2 puntos que están antes del marcador, se tejen 2 puntos juntos al derecho. Y así vamos a hacer cada sección aquí. Les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta parte. Aquí están los últimos 2 puntos antes del marcador. Mi marcador está aquí. Lo mismo, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Voy a soltar esta aguja. Traigo mi marcador, lo pongo en esta aguja y jalo el cable. Bueno, le damos vuelta, jalamos el cable, empujamos la aguja y lo mismo. Siempre trabajamos con la aguja de atrás. Aquí está la siguiente sección, lo mismo. Tejemos puntos derechos hasta llegar a los últimos 2. Aquí están, 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos al derecho.
Paso el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador y esta es la última sección, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los últimos 2 puntos los tejemos juntos al derecho. Y aquí está la vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 tenemos un total de 64 puntos. Ahora, para la vuelta 6, lo mismo, jalamos la aguja de atrás y para la vuelta 6, esta vuelta no es vuelta de reducción, así que nada más tejemos todos los puntos al derecho y al final de la vuelta 6 voy a tener un total de 64 puntos. Y ahí está. Así es como van a continuar para el resto del gorrito hasta tener más o menos unos 16 puntos. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10. Sí, hasta tener 2 puntos entre marcador y marcador. Bueno, así van a continuar. Ahora, después de la vuelta número 6, van a hacer la vuelta número 7. En la vuelta 7 van a disminuir. Al final de esa vuelta van a tener 56 puntos. La vuelta 8 van a tejer todos los puntos al derecho. Luego, para la vuelta 9, en esa vuelta van a disminuir. Al final de esa vuelta van a tener 48 puntos y luego la vuelta 10 nada más van a tejer todos los puntos al derecho. Para la vuelta 11 van a disminuir. Al final de esa vuelta van a tener 40 puntos y para la vuelta 12 van a tejer todos los puntos al derecho. Para la vuelta 13 van a disminuir y al final de esa vuelta van a tener 32 puntos y luego para la vuelta 14 van a tejer todos los puntos. Para la vuelta 15 van a disminuir. Al final de esa vuelta van a tener 24 puntos. Para la vuelta 16 van a tejer todos los puntos al derecho y luego para la vuelta 17 van a disminuir. Al final de esa vuelta van a tener 16 puntos y luego para la vuelta 18 van a tejer todos los puntos al derecho y al final de esa vuelta también van a tener 16 puntos. Así es que nos vamos a ver al final de la vuelta 18 para yo mostrarles cuál es el siguiente paso. Así es que las vueltas de disminución de aquí en adelante van a ser la vuelta número 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Al final de cada una de esas vueltas van a estar disminuyendo 8 puntos. Y bueno, continúen así para el resto del gorrito. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar de cerrar el gorro. La última vuelta de disminución que hice fue la vuelta número 15 y luego hice la vuelta número 16. Al final de esta vuelta tengo un total de 24 puntos. Les quiero mostrar aquí esta parte ya que ya casi terminamos de cerrar el gorro. Miren, en medio entre marcador y marcador tengo 3 puntos. Así es que aquí para continuar con la vuelta número 17 voy a tejer un punto al derecho y luego voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Así. Paso el marcador, tejemos un punto al derecho y luego 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador, un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho y así hasta completar la vuelta. Ahí está. Vamos a girar. Un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Pasamos el marcador, un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y aquí está la vuelta número 17. Al final de esta vuelta tengo un total de 16 puntos. Ahora, para la vuelta número 18, vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así.
Así es que continúen así para esta vuelta número 18. Al final de la vuelta 18 también van a tener un total de 16 puntos. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta 18. En esa vuelta nada más tejí todos los puntos al derecho. Ahora tengo un total de 16 puntos. Para la vuelta número 19, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho y vamos a retirar el marcador. Así. 2 puntos juntos al derecho. Retiramos el marcador. 2 puntos juntos al derecho. Y así hasta completar esta vuelta 19. Y aquí está la vuelta 19, así completamos ya esta parte. Ahora vamos a retirar los puntos. Tengo 8 puntos aquí en las agujas. Voy a cerrar el gorro. Asegúrense de cortar su lana un poco largo para que podamos cerrar el gorro. Aquí con una aguja lanera vamos a retirar los puntos. Y aquí retiramos la aguja. Tenemos todos los puntos. Aquí vamos a meter la aguja en este espacio, miren que se va a formar aquí. No vayan a jalar la lana completamente, van a meter la lana aquí en este espacio y así se va a formar un nudo para que estos puntos queden bien reforzados y no se vaya a abrir el gorro. Y ahí está, miren. Ahora vamos a pasar la aguja con la lana al lado revés y vamos a esconder la lana aquí por todo alrededor. Ahí está. Vamos a cortar el hilo que sobra y ya, esta parte está terminada. Miren, aquí está el gorrito, esta es la parte de arriba y el gorrito está terminado. Miren qué lindo ha quedado. Ahora ustedes nada más van a esconder todos estos hilos que han quedado. Me gusta cómo queda esta parte de arriba, miren, muy bonito. Y bueno, aquí está el gorrito terminado para que haga conjunto con la chaquetita Max, que es esta que está aquí. Miren, ahí está. Ahora, el gorrito es para 6 a 12 meses, la chaquetita es para 9 a 12 meses, así que pueden tejer este gorrito para que haga conjunto con la chaquetita. También el gorrito se puede hacer más grande o más pequeño. Este que está aquí, este gorrito es para 3 a 6 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande y más pequeño. Ahí se los voy a dejar. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, el gorrito de largo 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas.
y de ancho, ya lo medí, está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son unos 7 pulgadas. Si es que basado en esas medidas, como les digo, el gorrito es para 6 a 12 meses y lo pueden hacer para que a conjunto con esta chaquetita que ya les mostré, la chaquetita Max. En la caja de información pueden encontrar el link. Ahora, lana van a necesitar unos 35 gramos para este tamaño. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.